Hubo una época en que Europa despertó de un largo sueño. Una era donde el arte, la ciencia y el pensamiento rompieron las cadenas de la Edad Media. En este episodio exploramos cómo nació el Renacimiento, quiénes fueron sus protagonistas y por qué cambió el curso de la historia para siempre. Esto es el Renacimiento, del oscurantismo al despertar de Europa. El contexto histórico. El Renacimiento no surgió de la nada. Fue la consecuencia de siglos de cambios, crisis y descubrimientos. Para entender su origen, debemos retroceder a finales del siglo XIV. Durante la Edad Media, Europa estuvo marcada por el feudalismo, la autoridad absoluta de la Iglesia y un enfoque del conocimiento centrado en la teología. Sin embargo, entre los siglos XII y XIII surgieron algunos signos de cambio. Las universidades comenzaron a expandirse, las ciudades crecían y el comercio renacía poco a poco gracias a las rutas mediterráneas. Pero un punto de quiebre fue la peste negra en el año 1348, que devastó Europa y provocó la muerte de más de un tercio de su población. Esta tragedia sembró dudas sobre la infalibilidad de la Iglesia y el sentido de la vida, dando lugar a una visión más humana, introspectiva, casi filosófica del mundo. ¿Qué es el Renacimiento? La palabra renacimiento significa literalmente volver a nacer. Fue un movimiento cultural, filosófico y artístico que rescató los valores de la antigüedad clásica, Grecia y Roma, y los fusionó con una nueva visión centrada en el ser humano, la razón y la observación directa del mundo. Este cambio no ocurrió de un día para otro. Se desarrolló lentamente, primero en Italia, entre los siglos XIV y XVI, y luego se expandió al resto de Europa. Los pilares del Renacimiento fueron el humanismo, una corriente intelectual que colocaba al ser humano en el centro del universo, en lugar de Dios. El redescubrimiento de los clásicos, textos griegos y romanos que habían sido olvidados o malinterpretados. Avances científicos. Se comenzaron a cuestionar las explicaciones religiosas del universo. Revolución artística. El arte se volvió más realista, tridimensional e inspirado en la anatomía humana. Florencia, la cuna del Renacimiento. Si hay una ciudad que representa el Renacimiento, esa es Florencia. En el siglo XV, esta ciudad italiana fue el epicentro del nuevo pensamiento. ¿Por qué? Era una ciudad rica gracias al comercio de lana y banca. Fue gobernada por familias poderosas como los Medici, grandes mecenas de artistas e intelectuales. Contaba con una intensa vida cultural, universidades y acceso a textos antiguos. Florencia vio nacer a figuras como Filippo Brunelleschi, arquitecto de la magnífica cúpula de Santa María del Fiore, y Donatello, pionero en la escultura realista. Pero lo mejor aún estaba por llegar. Grandes figuras del primer Renacimiento. Leonardo da Vinci, 1452-1519. Genio total. Pintor, inventor, anatomista, ingeniero. Su obra, La Última Cena y la Mona Lisa, siguen siendo íconos mundiales. Sus cuadernos de dibujo muestran máquinas voladoras y diseños anatómicos revolucionarios. Sandro Botticelli. Con su obra El nacimiento de Venus, Botticelli representa el ideal de belleza clásica fusionado con el simbolismo cristiano. Brunelleschi diseñó la famosa cúpula de Florencia sin utilizar andamios tradicionales. Su técnica matemática marcó un antes y un después en la arquitectura. El impacto del humanismo. Uno de los motores intelectuales del Renacimiento fue el humanismo. Este movimiento rescató textos antiguos y los reinterpretó con un nuevo enfoque, crítico, lógico y secular. Francesco Petrarca, considerado el padre del humanismo, escribió sobre la importancia de la introspección personal, mientras que pensadores como Erasmo de Rotterdam abogaron por una reforma moral y educativa del cristianismo, mucho antes de que Lutero rompiera con la Iglesia. La imprenta y la difusión del saber. En 1440, Johannes Gutenberg inventó la imprenta de tipos móviles en Maguncia, Alemania. Este invento cambió el mundo. Gracias a él, se multiplicó la producción de libros, se redujo drásticamente su costo. El conocimiento dejó de estar limitado a monasterios y élites. Ahora, cualquier ciudadano alfabetizado podía acceder a ideas nuevas. Fue la base para revoluciones futuras,
incluida la Reforma Protestante. Desde la tragedia de la peste hasta la grandeza de Florencia, hemos visto cómo Europa comenzó a cambiar para siempre. A continuación exploraremos el Renacimiento en otras partes del continente, el auge de Miguel Ángel, Rafael y la revolución científica que transformó la forma en que entendemos el universo. Entramos en la etapa más brillante del Renacimiento, el Alto Renacimiento. Miguel Ángel, Rafael, la expansión al norte de Europa y el nacimiento de la ciencia moderna. Esto es, el Renacimiento, el auge del genio y la revolución del saber. El Alto Renacimiento. El Alto Renacimiento abarca las primeras décadas del siglo XVI. Se considera la culminación del arte y pensamiento renacentista. El foco se trasladó de Florencia a Roma, gracias al mecenazgo de papas como Julio II y León X. En esta etapa, la armonía, la proporción y la perfección técnica dominaron las artes. Los artistas no eran solo pintores o escultores, eran genios completos, versados en filosofía, arquitectura y anatomía. Los gigantes del Renacimiento Miguel Ángel Buonarroti, 1475-1564, escultor de obras maestras como el David y la Piedad, pintó el techo de la Capilla Sistina en el Vaticano, más de 1000 metros cuadrados de arte bíblico en perspectiva perfecta. Arquitecto del Domo de San Pedro en Roma, Miguel Ángel decía, el verdadero arte está en liberar la figura atrapada en el mármol. Rafael Sanzio, 1483-1520, maestro del equilibrio, la ternura y la armonía. Su obra La Escuela de Atenas representa la unión perfecta entre arte y filosofía, con figuras como Platón, Aristóteles y Sócrates. Leonardo da Vinci, ya mencionado en el episodio 1, pero aquí se profundiza. Su enfoque científico-artístico fue revolucionario. Diseccionó cadáveres para estudiar músculos y órganos. Diseñó máquinas de guerra, puentes móviles y hasta prototipos de helicópteros. Estos tres genios elevaron el arte a su máxima expresión, influenciando generaciones enteras de artistas. El Renacimiento en el norte de Europa. Mientras Italia vivía su apogeo, el Renacimiento cruzaba los Alpes hacia regiones como Flandes, Alemania, Francia e Inglaterra. Características del Renacimiento del Norte. Más realista, con detalles minuciosos. Enfoque moral y religioso más profundo. Uso magistral del óleo sobre tabla. Artistas destacados, Jan van Eyck, pionero en el uso del óleo. Su retrato de Giovanni Arnolfini es célebre por su nivel de detalle. Albrecht Dürer, alemán, maestro del grabado y la pintura religiosa. Hans Holbein el Joven, retratista oficial de la corte inglesa, famoso por su retrato de Enrique VIII. El Renacimiento científico. Más allá del arte, el Renacimiento también revolucionó la ciencia. Este periodo dio paso a una nueva forma de observar el mundo, el método empírico y racional. Figuras clave. Nicolás Copérnico, en 1543 publicó De Revolutionibus Orbium Coelestium, donde proponía que la Tierra giraba alrededor del Sol. Una idea que desafiaba milenios de geocentrismo. Galileo Galilei, en el siglo XVII, usando el telescopio, confirmó las ideas de Copérnico y descubrió lunas orbitando Júpiter. Andreas Vesalio, padre de la anatomía moderna, publicó De Humani Corporis Fabrica en 1543, cambiando la medicina para siempre. Este enfoque científico sentó las bases de la revolución científica del siglo XVII. Consecuencias y legado. El Renacimiento fue mucho más que arte bonito y sabios con túnicas. Su verdadero impacto fue el inicio del pensamiento crítico e individualista, el debilitamiento de la autoridad absoluta de la Iglesia, el surgimiento de nuevas ramas del conocimiento, la semilla de movimientos posteriores, como la Reforma Protestante y la Ilustración. El Renacimiento no fue un punto final, sino un punto de partida hacia la modernidad. El Renacimiento cambió para siempre la forma en que vemos el mundo. Nos enseñó a pensar, a observar y a crear sin límites. Hoy seguimos viviendo en un mundo modelado por esas ideas, por esos genios, por ese renacer. Gracias por acompañarnos en esta travesía histórica. Si te gustó el documental, dale like,
suscríbete y comparte con otros amantes de la historia.